también en este signo de comunión, de fraternidad y de anuncio y de inicio de nuestro año académico. Son sentidos profundos los que nos mueven. Y este tercer aspecto quisiera volverlo a recordar, y es el hecho que nuestra Eucaristía de inicio de año, de inauguración, tiene que ver mucho también en el sentido de que existen pautas, existen modos de ser, líneas, diríamos así, que se nos otorga, se nos da a nosotros en esta Eucaristía para caminar durante el año. No se trata entonces solamente de que seamos en la catedral y que sea el arzobispo que diga algunas líneas, se trata más bien que Dios nos inspire y nos ayude para ver dónde tenemos que caminar. Por eso la liturgia de hoy creo que es excepcional la palabra, que nos da líneas concretas de cómo nosotros viviremos o tenemos que vivir este año, poniendo énfasis en algunos aspectos fundamentales. El primero que descubro está en el Salmo. Como respuesta a la primera lectura hemos contestado todos diciendo que nosotros escuchamos la voz del Señor. Lo hemos repetido insistentemente en esta forma, ciertamente, de salmo responsorial, para que seamos conscientes de que algo fundamental en la vida nuestra, en la vida también académica, en este año fundamental, es escuchar a Dios, ponerse en disponibilidad de escucharlo a Él, a través de la oración, del compartir, a través de la liturgia, a través de los sacramentos, a través de la vida misma, porque Dios nos habla también así. Es decir, Dios es un Dios de la vida y de la historia, no es un Dios ausente, no es el Dios en el que creemos que simplemente está, queda allá y no tiene nada que ver con nuestro caminar. Es un Dios que habla. Es un Dios que necesita comunicarse. Y si nosotros somos receptores de verdad de aquello, tenemos que tener no solo las actitudes, sino la necesidad fundamental de escuchar a este Dios, buscar los momentos oportunos, no solo personalmente, sino en comunidad, como universidad, ya sea en la casa de la facultad como en la casa de la universidad. Fundamental, un aspecto es: queremos escuchar tu voz, Señor, háblanos. ¿Qué nos tienes que decir? A nosotros, en concreto, en nuestra tarea, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en las aulas. ¿Qué es lo que nos estás diciendo? Por tanto, es bueno tener esta actitud. Escuchemos la voz del Señor. Escuchemos la voz del Señor. Vean que es una línea excepcional ya en primer lugar. Segundo, es este hecho de la primera lectura. Es cierto que es un trocito de una parte de la historia. Algo fundamental que ha aprendido el pueblo de Israel es a interpretar su historia, su vida, a la luz de la fe. Es lo que la Iglesia hoy siempre necesita hacer énfasis. Es lo que nosotros, creyentes, necesitamos hacerlo. Es decir, nuestra historia, nuestra vida, ya sea institucional, ya sea personal, ya sea comunitaria, tiene que ver con un caminar de Iglesia. Por tanto, lo que Dios suscita, el discernir los signos de los tiempos, el discernir lo que está pasando hoy, es fundamental. Entender nuestra historia, nuestra vida, lo que acontece en medio de nuestra sociedad. ¿Cómo nosotros podríamos, por ejemplo, ser de verdad un aporte, que es un propósito que quiere hacer la universidad y desde las autoridades y también las juntas, el hecho de cómo nuestro aporte en esta profunda crisis de Bolivia, cómo nosotros podemos hacerlo? Fundamentalmente entendiendo nuestra historia, comprendiendo de que es fundamental este espíritu que habita en medio nuestro y que suscita este discernimiento para luego también nosotros dar la luz, dar el aporte necesario, porque si no estamos simplemente metidos en nuestras pequeñas cosas o definitivamente no tenemos la capacidad
de verdad de ser este signo de luz, de esperanza, de fraternidad, de reconciliación, de paz, etc. Lo que hoy necesita también. Por tanto, hermanos, segundo aspecto fundamental de nuestra línea, líneas pastorales, diríamos así, o líneas de fe en nuestra universidad, es justamente entender nuestra historia. A la luz de la fe, somos creyentes, no somos sociólogos, aunque también hay la sociología, ¿no ve? No solo somos economistas, es decir, podemos aportar desde nuestra profesionalidad algo a nuestra, pero hay algo fundamental, somos creyentes cristianos. Somos apóstoles del Señor. Por tanto, si entendemos nuestra historia, la podemos también llevar adelante desde nuestra profesionalidad, un aporte esencial y fundamental. Miren cuánto tenemos que decir como facultad, como universidad. Sería gravísimo que no lo hagamos. En situaciones tan serias, tan graves que vivimos hoy, no solo a nivel de sociedad, sino al interno incluso nuestro. Cuántos desafíos, cuántas problemáticas, cuántas mentiras, cuánta desunión, cuánta irreconciliación, cuánta necesidad de celebrar la Eucaristía y hacer comunión, comunidad, de verdad ser familia a la luz de la fe, porque esto es lo que nos está indicando. Por tanto, aprendamos de esta liturgia, de lo que nos propone. Hermanos míos, esto es fundamental en la vida nuestra. La línea pastoral o de nuestra universidad que debería marcar este año es dar respuestas fundamentales, discernir qué es lo que está pasando y ser luz en este lugar. Y por último está esta línea en el Evangelio. A ver, me esfuerzo un poquito de decir, espero no cansarlos demasiado, ¿no? Pero vean que el acontecimiento es hermoso. Jesús, el que sana, el que está cerca de los pobres, de los enfermos, ¿cierto? Se encuentra en el camino en un lugar concreto, en la región de Tiro, Sidón, Mar de Galilea. Aspectos concretos, lugares, casi que los podemos traducir aquí, a nuestra Cochabamba, sede Cochabamba, Facultad Cochabamba, Universidad, ¿no es cierto? Se encuentra atravesando este territorio de la Decápolis. Le presentaron, escuchen bien, un sordo mudo, pobrecito. Ya ser mudo debe ser fatal, pero ser sordo peor todavía. Alguien totalmente aislado, marginado. Alguien que vive pero no vive. Alguien que no encuentra sentido a las cosas, ni escucha ni habla. Le pidieron que le impusiera las manos, porque era el rito, era la forma. Jesús lo separó de la multitud. Increíble este acto. Ya está separado. Él ya es marginado. Es peor que el leproso, peor que el leproso. Por su condición está marginado. Lo margina más. Pero para el encuentro de tú a tú. De tú a tú. Le puso los dedos en las orejas. Le han pedido que imponga las manos. No. Le pone los dedos en la oreja. Con su saliva, le toca la lengua. Caraspa. Impresionante estas actitudes. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efata, ábrete. ¿A quién? ¿A los oídos? ¿Para que escuchen bien? Y que se suelte la lengua, para que proclamen bien, anuncien bien. Miren, hermanos, las líneas que se nos está dando, está clarísimo también a nosotros. Si escuchamos la palabra de Dios, si en medio de nuestras aulas y de nuestra vida y de nuestra vida cotidiana
académica, escuchamos la voz del Señor, nos tendrá mucho que decir y tendremos también nosotros entonces mucho que anunciar, mucho que anunciar. Si no, quedamos siempre sordomudos, marginados y más marginados que no cuentan para nada y no dicen nada. Qué grave la situación del sordomudo, qué grave sería la situación de la facultad y de la universidad si no escucha nada y no dice nada. Enseguida se abrieron sus ojos, sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Efata, ábrete, escucha y sal. Hablamos mucho de la iglesia en salida, ¿no? La universidad en salida. Aquí está. Mandato, de alguna manera, del mismo Señor en persona. Jesús, después dice la Escritura, les mandó insistentemente que no dijeran nadie a nada. A nadie, nada a nadie. No solo al sordomudo, ¿no es cierto? En otros casos, al enfermo le dice, prohibido que tú digas algo. A los leprosos, por ejemplo. No debes decir nada. En este caso, lo hace comunitariamente, lo hace socialmente. Les dice a todos, no digan nada a nadie. Mutis, calladitos. Pero cuanto más insistía, más les ardía el corazón. Más inquietos estaban, más provocados estaban. Su fe los ha avivado de tal punto que el espíritu vibra. Ellos lo proclamaban y en el colmo de la admiración decían, todo lo han hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hermanos míos, espero que este sea nuestro testimonio, que esto sea lo que nosotros podamos vivir, que esto sean nuestras líneas también en este año, que escuchando al Señor, discerniendo los signos de los tiempos, entendiendo nuestra historia, nuestra identidad, entendiendo nuestra labor, podamos también ser testigos de la misión admirando al Señor, admirándonos. Ojalá que esto nunca nos falte, ¿no es cierto? Que nos admiremos. Todo lo ha hecho bien en el Señor y que a nosotros nos provoque lo mismo. Si al interno de la universidad algo fundamental que necesitamos es que entre nosotros mismos nos animemos a hacer el bien. Y fuera de la universidad, a que reconociéndonos como creyentes, profesionales, formadores en la educación, sepan y digan, todo lo hacen bien. Les invito a ser entonces auténticamente discípulos del Señor. Se abrieron los oídos. Abrir los oídos. Y el corazón, efata, escuchar al Señor y ser apóstoles. Se abrió la lengua. Anunciar al Señor, anunciar esta alegría del Evangelio desde nuestra propia identidad, desde lo que somos cada uno de nosotros. Repito, al interno de nuestra institución, como también afuera. Bien, por tanto hay demasiado trabajo, ¿no? En buena hora, ¿no? Entonces, que sea un feliz inicio y sea un feliz camino este 2024, que de verdad podamos cumplir esta palabra y que el Señor sabemos que nos acompaña. Amén.